Bienvenidos a bordo, a una presentación con alta concentración de invitados y con otro comandante para pilotear este avión, que en principio, antes de hacerlo y participar, porque si somos dos por ahí dice que somos buitres, quiero recordarles que hace aproximadamente 10 días, el Banco Central, por orden, instrucción del ministro de Economía, bajó la tasa y dijo que era una contribución, un aporte a la actividad económica. No se preguntó si iba a subir mucho el dólar o no, pero dijeron en economía que esto estaba totalmente planificado. Está todo estudiado lo que vamos a hacer. Tanto que el titular del Banco Central, el señor Fábregas, no estaba de acuerdo en este tema. Sin embargo, no llegó al hecho de presentar la renuncia. Casi se la piden la renuncia porque Kicillof está en contra del señor Fábregas porque dice que no sabe de política económica ni financiera. Después que todo eso estuvo estudiado, después que se disparó el dólar, después que la actividad económica no florece en la Argentina exactamente y va a haber datos inquietantes en las próximas semanas, hoy el Banco Central, por instrucción del ministro de Economía, Axel Kicillof, subió la tasa a como estaba antes. Está todo estudiado. No es la primera vez que está todo tan estudiado y pasa lo que pasa en la Argentina. Esta breve referencia apunta a un costado, a uno de los temas que vamos a tratar hoy en el programa. La otra está que aquí tengo el último mail del Papa Francisco. Por supuesto no me lo mandó a mí, ni siquiera me llama por teléfono, no me va a llamar seguramente nunca por teléfono, pero este mail lo mandó a propósito de un tema desgraciado, desagradable, casi traumático, que todavía está viviendo la ciudad de Buenos Aires, que es el desalojo de los ocupas, de organizaciones narcotraficantes, de gente carenciada, en la zona de Lugano. A partir de un episodio también sangriento que fue el asesinato de una niña de apenas 18 años. El mail del Papa es bastante conmovedor, lo único lo voy a leer después, en todo caso se lo voy a hacer leer a la persona a quien el Papa le envió el mail. Quiero simplemente mencionar que el Papa, según él confiesa, lloró al ver las imágenes de este tema del desalojo de Lugano. Como la presidenta de la Nación el otro día en la reunión de la Bolsa, una reunión muy particular donde estaban todos amigos, pero donde todos los empresarios estaban en contra de lo que decía Cristina, y Cristina piensa en contra de todo lo que dicen los empresarios, de cualquier modo ella hizo un canto al optimismo, a la alegría, a la euforia, a la necesidad de estar bien, hacia arriba, como haría algún animador de televisión de otra época en la Argentina. En realidad parece que ella copia ese espíritu voluntarista, trabajador también de optimismo constante del gobernador Scioli, con el agregado de que los que no actúan así son casi antipatria. Es una tendencia no solo del oficialismo, también en todo caso del oficialismo porteño, porque para que vean ustedes, lo tenemos a Scioli, la tenemos a Cristina, una agrupación, una fundación vinculada a Mauricio Macri, también está haciendo seminarios sobre la necesidad de ir para arriba, de tener felicidad, de ser optimista, de que vamos a ganar, de pensar en positivo. Y tiene aparte algunos intelectuales que se desarrollan en esto. Realmente yo no sé si lo que ocurre en la Argentina es para estar tan contento, pero es bastante singular que coincidan estos tres casos y seguramente van a coincidir otros porque se van a tener que sumar
otros candidatos, y al respecto, por ejemplo, yo voy a hacer un aporte, tomando un aviso. Voy a pasar gratis un aviso de YPF. Creo que vale la pena escucharlo, porque cuesta entenderlo, pero dice lo siguiente. Por favor, señor director. En tu cabeza no hay nada. Creo que querían agregar algunas figuras del gobierno, del elenco oficial, que no sé si el director las tiene preparadas, pero sí tenemos lo que tienen en la cabeza, los cascos, como recomienda YPF. Algunas son muy simpáticas, ¿verdad? Le voy a pedir, para seguir en esta onda de la buena voluntad, del optimismo, la simpatía, de la alegría, a que me acompañe otro comandante en este avión, alguien a quien invitamos con bastante frecuencia y habitualidad. Es Edgar Meinhardt, quien nos va a dar una clase, en términos económicos, sobre la lombriz borracha, para no perder este espíritu de alegría y para arriba que merece la Argentina. ¿Me podés explicar la teoría? Antes te voy a contar dos chistes. No son dos chistes. Primero, no, si yo te pregunto esto, ¿vos qué me vas a decir que es? Una cravata. No, esto es hoy una herramienta revolucionaria. Los que nos oponemos a Kicillof usamos corbata. Bueno, yo no tenía esa inquietud, pero bueno, si es por eso, ojo que acá tenemos al maestro, va a estar hoy invitado. Siempre hay una excepción que confirma la regla. El maestro, el guía, el gurú de no usar corbata entre los economistas de la Argentina, el señor Juan Carlos de Pablo, que si el director quiere, lo tenemos allá sentado, observando, curiosamente e indignado posiblemente porque Kicillof copió su moda. Bueno, pero vamos a la lombriz. Otra cosa, antes de la lombriz, en las redes sociales están diciendo en este momento por la suba de tasas que en el directorio del Banco Central juegan a piedra, papel y tijera. Un día suben la tasa, otro día la bajan, ¿no? Y otro dijo por ahí que el Banco Central está redefiniendo el concepto de incoherencia. Perdón, bueno, en la lombriz. Sí. Lo que yo quiero decir es que nosotros estamos bromeando con esto, pero esto es de una gravedad extraordinaria, porque se supone que las empresas, las compañías, la economía en general, actúa de acuerdo a una tendencia, a una política que instrumenta el Ministerio de Economía y el Banco Central. Y además invierte plata en esto, aunque se invierta cada vez menos, igual invierten plata. Compran, venden, de acuerdo a eso. Y esto, si lo cambian todas las semanas, uno ya imagina cuál es el final, por lo menos para el sector privado que actúa de acuerdo a estos procedimientos. Te cuento que hoy iba por la calle San Martín y me encontré con el cambista ex banquero. Los tiempos cambian, hoy día ser banquero no es tan importante como ser cambista. Claro. Y él me dijo, decile a Roberto que es el día de la lombriz borracha. ¿Cómo es esto? Claro. La brecha del 66% en la quinela es la lombriz. Y el dólar está a 14 prácticamente, que es el borracho, la lombriz borracha. Me dice, es insostenible, pero más es insostenible si hacen lo que alguno propuso, que es hacer una lista de importaciones estratégicas y hacerlas liquidar por el contado con liqui, que es un dólar casi como el blue en la cotización, pero legal. Un desdoblamiento. Es un desdoblamiento, pero además mandaría la inflación para arriba, porque el 8.40 con que cerró el dólar oficial hoy, y el contado con liqui está arriba de 12, arriba de 13, ¿qué hacemos con los precios? Entonces están diciendo eso. En el Banco Central es bastante confusa la situación.
dejamos la economía para que después nos ilumine o nos alumbre Juan Carlos de Pablo. Y te quería preguntar, ¿tenés algo sobre el caso este de la efedrina que, según dicen y le atribuyen a la propia jueza del caso, va a ser un caso absolutamente significativo en la historia judicial argentina, no solo por los implicados, sino también por las derivaciones, ya que le atribuyen, insisto, a la magistrada que hay gente arriba de los que están siendo ya procesados, que uno era el titular del Cedronar y otros son los hermanos Zacarías. Ahora, con este tema de la efedrina, una vez cayó un juez, hubo mucho lío y después no pasó nada, ¿no? Bueno, hubo 3 muertos también. También. Importa señalar que este grupo de hermanos Zacarías, muy allegados a la familia Kirchner, tiene uno de ellos una curiosidad muy significativa para el kirchnerismo. Porque cuentan que este hombre que estaba ahí como ayudante, asistente de Néstor, cuando Néstor Kirchner decidió el tema de descolgar los cuadros de los militares del proceso en algunas de las instituciones castrenses de la Argentina, él se convenció a sí mismo de que la medida era muy buena, pero de repente se hizo la pregunta con un grupo de amigos, ¿quién va a hacer esa tarea? Porque no quería él, como presidente de la Nación, quizá ponerse a descolgar los cuadros. Y dicen que uno de los Zacarías, que estaba ahí, le dijo que lo hagan los militares. Y en esa época que estaba ahí el general Bendini, que debe estar muy agradecido por esa designación. Mirá vos. Edgar, tuvimos hoy algunas declaraciones bastante particulares. Una, la más entretenida, es la referida por Luis Barrionuevo sobre el jefe de gabinete. ¿La digo yo o lo decís vos? No, decilo, me encanta porque Capitanich es un hombre que todo el mundo que lo conoció dice que bárbaro era y después... Claro. El señor Barrionuevo, aparte de otras consideraciones sobre Capitanich, algunas bastante divertidas, dijo, y yo lo voy a mencionar porque la obligación del periodista es ser fiel a la fuente, dijo que Capitanich es un pelotudo. Pero agregó algo significativo, que quizá vos me lo podés explicar. Dijo que es un pelotudo caro. ¿Yo lo tengo que explicar? No sé, supongo No que por necesita ahí... explicación eso, ¿no? ¿No? ¿Por qué será? ¿Por el banco aquel que se privatizó, que hubo una denuncia, había mucha plata? ¿Te parece que va tanto en la historia Barrionuevo? Y Barrionuevo debe saberlo, yo no lo subestimaría, ese tema lo debe saber, ¿no? O lo habrá leído, se escribió mucho, hubo una denuncia penal. Bueno, el otro que habló y que me generó cierta curiosidad fue el señor Maradona, quien hizo un comentario sobre las actividades sexuales de Martín Insaurralde, aquel frustrado candidato de Cristina a la provincia de Buenos Aires, y le imputó casi la responsabilidad por no haber cuidado a un pariente de él o estos amores casuales que tiene el señor Maradona. Lo que pasa es que Maradona no solo es empleado de los Emiratos, es empleado o socio de Alejandro Granados. A Granados, el hombre de Ezeiza que acompaña a Scioli, porque la responsabilidad en todo caso de la seguridad es de Granados, Sí. y de Scioli, Sí. y del intendente que en todo caso está en esa zona. Pero Granados quiere ser precandidato a gobernador, dicen. Es más, yo por ahí leí que alguien estudiaba la fórmula Granados-Berni. No es mucho eso, es una fórmula de hierro eso. Pero, Con gorras, una fórmula gorruda, como dice. Lo curioso es que Granados está a cargo del tema de la seguridad en la Argentina desde hace ya bastante tiempo. Mucho tiempo, mucho chaleco, mucho auto, mucho teléfono, mucha inseguridad, se mantiene todo igual. Impecable. Él y Casal, y la policía sigue recaudando, y la policía además también comete delitos, como ya lo hemos mencionado, y nadie renuncia y nadie se va. ¿Será cara como Capitanich?
Tal No sé, vez. le voy a preguntar a Barrio Nuevo. El otro tema de la semana, el jueves próximo, está vinculado al paro general lanzado por la CGT de Hugo Moyano, Luis Barrio Nuevo y el Momo Venegas. ¿A vos qué te parece? ¿Cómo va a andar ese paro más allá de que tenga explicaciones o fundamentos medianamente lógicos? Hablé con José Colectivero hace un ratito, que me dijo, mira, si la votación era hoy, salía el paro. Perdón, el paro sale. Vos te estás refiriendo... La adhesión de los colectiveros al paro. Los delegados del interior vinieron todos para votar la adhesión contra la opinión de Fernández, porque Fernández, Randazzo lo llama y le dice, hermano, conseguí esto, conseguí aquello, no me hagas esto porque me van a dar una... Bueno, y los delegados del interior vinieron muy con eso y sobre todo los del interior de la provincia de Buenos Aires, que le dijeron, ganamos menos que los camioneros, ganamos menos que los taxistas, vamos al paro. Así que se abrió una instancia para ver si el gobierno les ofrece algo que sea absolutamente espectacular, como para poder plantarse mañana y decir, no hay paro. Pero hasta ahora hay paro. Hay dos cuestiones que, que te quería comentar. Una, que los organizadores de la huelga, los Moyano y los Barrio Nuevo, necesitan y quieren que el transporte los acompañe. Pero tampoco se hacen demasiado problema, porque entiende que va a haber piquetes por todas partes el próximo jueves. Además, en el gremio de los choferes de colectivos ha crecido un sector de izquierda que está dentro de lo que se llama la coordinadora clasista combativa. La coordinadora esta hizo votación en algunas líneas hoy, por ejemplo, en Ecotrans, que es parte de lo que era el grupo Cirigliano, que son 10 líneas importantes de la zona oeste. Cirigliano, el que era el hombre vinculado a Jaime, vinculado a los Kirchner y vinculado a Macri también. Exactamente. Por lo menos desayunaba con ellos. Y ahí, no creo que haya otra actividad. No, tampoco, ¿no? Como capitanista. Y ahí ganó la posición clarísima de ir al paro más allá de lo que decida el plenario de UTA, de la Unión Tranviarios Automotor. Al respecto, te quería comentar que el gobierno invitó la semana pasada a la CGT oficial, a la de Antonio Caló, al heredero de los combativos, digamos, de los metalúrgicos, que en este caso no parecen tan combativos. Pero fueron ellos y fueron algunos más, este señor Longilinio de Mata, etcétera, y algunos más que conocidos también como gordos, y que pensaban, si nos invitan del gobierno, nos van a dar algún tipo de concesión a los reclamos que hacemos, por ejemplo, con el tema de ganancias. Tuvieron sí la ventaja de que lo saludó Cristina. Fue, lo saludó, a algunos le dio un beso, a otros la mano, y le dijeron que iban a discutir el tema del salario vital mínimo vital y móvil. Que no estaba en la cabeza de ellos discutir ese tema. Uno de los muchachos dijo, de esos muchachos, dijo, este Zanini va a lograr que el movimiento obrero organizado sea trotskista. Bueno, por lo menos están haciendo crecer bastante a las organizaciones de izquierda. Como empecé con el tema de Francisco, voy a hacer una mención al tema de Francisco, porque ya alguna vez conté, creo acá, que Francisco había 3 personas que no estaban demasiado dispuestos a recibir, que uno era Tinelli, que lo recibió la semana pasada con el tema de San Lorenzo, el fútbol hace olvidar todo. El otro es Hugo Moyano y el otro es Sergio Massa. Con Sergio Massa tiene un pleito de que le atribuye a Massa algún tipo de responsabilidad en la conspiración que se ordenó en la Casa Rosada cuando vivía Néstor Kirchner con Zanini y con Parrilli para desalojar a Bergoglio de su lugar y ponerlo en su lugar al señor Zarlinga, otro obispo. Lo que me dicen es que Bergoglio, hay algunas cuestiones de su formación jesuítica que no ha perdido. ¿Por ejemplo? Y por ejemplo, que parece que Zarlinga, el obispo, logró finalmente acceder a una audiencia pública en la cual estaba obviamente el Papa, como otros religiosos. Y cuando se acercó, tuvo la ventaja de que
Francisco les dijo, circulen, circulen. Estuve con la ingeniera agrónoma amiga tuya. ¿Cuál de Dos ellas? cositas. Una... Ah, la especialista en el agro. Sí, me dijo, uno, si tienen falta de dólares, no se entiende. Cerraron la exportación de carnes cuando el 70% de lo que se iba a exportar eran vísceras que no se consumen en el mercado local. Por lo tanto, no se entiende por qué lo cerraron. Bueno, bastante lo cerraron por 15 días, es bastante simbólico también. Segundo, le faltan dólares. Hay 20 millones de toneladas de maíz y no están aprobando los ROE, que son los certificados de exportación. Entonces, dice, o están peleados entre ellos o son muy ignorantes. Hablando de pelearse, las dos leyes estas que para el gobierno son tan imprescindibles, la del abastecimiento y la de la deuda. En el Senado las dos. Sí, van a salir cómodamente, con papas fritas. Si es por diputados, viene recontrapeleado. Y si es por el tiempo, también, porque el abastecimiento no se va a tratar finalmente esta semana en el Senado, sino que pasó para la otra, porque parece que adhieren al paro. Los empresarios. No, los senadores. Los senadores hacen lo que le dicen los gobernadores. Y los gobernadores, como están necesitados de plata, están esperando hasta el momento en que tienen que dar la vuelta, porque en el peronismo eso es bastante habitual. Tenía razón Barrio Nuevo, son caros. Son caros, habrá que aguardar un tiempo si alguien imagina que va a haber un cambio, y si el cambio se va a advertir, sobre todo en aquellas provincias donde para sacarse el problema de encima pueden adelantar las elecciones. Quiero, por último, y antes de presentar a los invitados que vamos a tener esta noche, y agradeciéndole a Edgar, dar algún tipo de impresión sobre un fenómeno nuevo de uno de los grandes financistas del mundo que opera activamente en la Argentina, que es un señor de origen mexicano, formado en el Citibank, especialista casi como un financista buitre, por lo menos de comprar papeles que están por el piso, quedárselos, correr el riesgo y después, cuando la situación se mejora o se clarifica o se estabiliza, recuperar su dinero. Así armó una cuantiosa fortuna, es socio de Clarín y ha hecho una oferta interesante y le falta la autorización para quedarse con Telecom. En Página 12 quieren que sea el próximo dueño de Telecom. Y Página 12 se va a quedar sin, ahora que se va... Bueno, sea como sea, no sé, lo cierto es que este señor, David Martínez, es el primero de los financistas que ha salido a pronunciarse a través justamente de Página 12, de un reportaje que le hicieron telefónico. ¿Quién se lo hizo? ¿Y quién se lo hizo? Berbisky. Ah, bueno. A favor del cambio de jurisdicción para el tema de la deuda argentina. Cuestión que, como ustedes saben, es bastante debatida, muy controversial, y en la cual no todo el mundo coincide con Martínez. Pero obviamente Martínez tiene muchos intereses en la Argentina y es un hombre también de respeto en materia financiera, que además, y ya que estoy con las citas todas vinculadas al Vaticano, por uno de los invitados que vamos a tener, el que nos va a leer el mail de Francisco, es que este hombre era muy religioso. Este hombre fue seminarista y estuvo en el Vaticano antes de irse a estudiar a Estados Unidos. Y fue miembro también de lo que se llamaron o se llaman los Legionarios de Cristo, quizá una de las organizaciones más nuevas dentro del grupo de sostenes de la Iglesia Católica, fundada por un mexicano de apellido Maciel, dicen que muy inteligente, pero profundamente pervertido, a niveles de escándalo mundial. Hoy, como bien cita Edgar, esa organización, los Legionarios de Cristo, está intervenida, pero fue base sustancial en materia de materia gris y de dinero para los dos anteriores papas. Dicho todo esto, agradeciéndole otra vez a Edgar, les voy a decir quiénes nos van a acompañar esta noche. Primero ya les anuncié, Juan Carlos de Pablo. ¿Qué les voy a contar de Juan Carlos de Pablo? Lo saben todos, hasta que
la noticia más importante, está afónico por los 4 goles que le hizo Vélez a Independiente. Obviamente el tema, la economía. El segundo invitado es un señor periodista al cual en alguna medida quiero hacerlo volver atrás, 20 años atrás, cuando hubo otro señor que por interés personal de perpetuidad quiso y logró reformar la Constitución de la Argentina, con el acuerdo y la complicidad, según a ustedes les guste, de otro señor que por interés personal y partidario lo acompañó. Estoy hablando primero de Carlos Menem y luego de Raúl Ricardo Alfonsín. Como ustedes saben, en esa época Alfonsín decidió, como no se le podía ganar a Menem, optar por el mal menor y temía que el nuevo presidente fuera Duhalde y no Menem. Y él prefería que siguiera Menem. A cambio de eso, obtuvo, obviamente en una negociación, ustedes deben recordar el tema del Pacto de Olivos, algún tipo de ventajas para lo que él consideraba sustancial para su partido. El tercer senador, las elecciones en la capital federal. Barrio Nuevo diría lo mismo. El Consejo de la Magistratura, institutos que, la verdad, dejan bastante que desear en algunos casos. Y casi sería conveniente que los anularan. Pero bueno, esa es la opinión simplemente de alguien que entiende poco de tema de derecho constitucional. Lo único que les digo, para el cierre de esto, es que voy a hablar de eso con Vicente Massó, porque el gran perjudicado fue Duhalde, pero Duhalde logró después en la Convención Constituyente que le aprobaran la reelección en la provincia de Buenos Aires en un episodio raro. Y todo lo demás se los cuento luego. El otro invitado, Gustavo Vera, el hombre que nos va a hablar de política, nos va a leer el mail del Papa y seguramente, creo, va a cuestionar algunas de las figuras principales de la Argentina. Con ustedes empezamos en un minuto con Juan Carlos de Pablo. Gracias, Edgar. A Juan Carlos de Pablo, profesor, le voy a hacer la pregunta para ver si vos haces una pregunta como profesional de la economía. En lugar de ¿qué le dirías a Kicillof que tiene que hacer? ¿Qué querrías saber vos como profesional de la economía de otro profesional, aparentemente de la economía como Kicillof? ¿Qué es lo que le querrías preguntar? ¿Qué es lo que querrías saber para saber qué es lo que quiere Kicillof de la economía argentina? Yo lo pondría en estos términos. Yo le diría, los recursos son escasos y eso no solamente se refiere a la producción de acero, libros o lo que sea, sino también a elaborar una política económica e implementarla. Yo veo increíble cantidad de recursos que se desperdician, declaraciones, van a los debates, van a los programas de televisión, etc. Yo le diría, muchachos, júntense, hagan un buen diagnóstico a ver qué es lo que pueden hacer. Buen diagnóstico político y económico. Vamos de lo general a lo particular, Roberto. Este gobierno está en el periodo final y nadie le cree nada. Son 2 condicionantes para el equipo económico fenomenales. Bueno, cualquiera sea cuando te cambian también la política, como esto de las tasas. Estoy de acuerdo. Lo que te quiero decir es, el mejor equipo económico imaginable del mundo, cuando tiene que trabajar con un gobierno que está terminando y quien tiene problemas de fuerte credibilidad, tiene un problema serio. A caballo de eso tiene todos los problemas de si uno está peleado con el otro, si uno dice algo, y vos lo que ves de afuera, porque yo no estoy en la cocina, vos lo que ves de afuera, es que es un desperdicio de energía realmente fenomenal, mientras siguen ocurriendo cosas. Pero vos, ¿qué querrías saber que él te diga de la economía para descubrir la cabeza de él? Más que me diga a mí, yo le diría, lo que vos tenés que hacer es aterrizar en términos de diagnóstico, ver exactamente qué es lo que está pasando. Y después de ver qué es lo que está pasando, por qué está pasando lo que está pasando. Entonces, a mí cuando me dice, el ministro dijo, no me importa lo que dijo, lo que no dijo, cosas por el estilo. Yo le diría, concéntrate en lo tuyo. Hacer política económica no es hacer declaraciones. Hacer política económica es que vos te sentás solo con tu gente y decís, ¿cuáles son los hechos?
por qué los hechos son un problema, a qué se debe y qué se puede saber, sabiendo que tiene restricciones políticas y de credibilidad muy fuertes y que tiene problemas económicos elementales. ¿Y eso no lo hablará él con Cristina? Dios sabe, la impresión siempre de afuera, la impresión que a vos te queda es que la presidenta de la Nación y el ministro de Economía parecería que se felicitan mutuamente. Yo me los imagino a los dos hoy diciendo, a Griesa no le vamos a pagar, nadie nos va a prestar, entonces vamos a sentarnos en el palco del teatro a ver cómo sigue la función. Lo cual a alguien le puede parecer escalofriante, a otros no, etc. Digo, además de los problemas genuinos que vos tenés, recesión, inflación, desocupación, todo, que eran anteriores a Griesa, ahora tenés el aumento de la incertidumbre que produjo esta decisión. ¿Cuál es el problema? El grueso de los seres humanos, tu tía, mi tía, etc., cuando le aumenta la incertidumbre, se abroquela, compra menos, dice, pará, vamos así. Si generando incertidumbre vos pudieras desarrollarte, Argentina sería desarrollado. Entonces decimos, teníamos un problema y ahora tenemos más problemas. ¿Dónde están trabajando? ¿Haciendo qué? Esta es la gran incógnita que vos... Ahora, la inquietud que uno tiene es, hasta hace poco, Cristina, todos los hombres de economía, nos hablaban de un Estado fantástico, casi benefactor de la Argentina, exitoso como nunca en la historia. Ahora tenemos todos los temas, inflación, emisión, gasto, etcétera, más el tema de esta nueva ley sobre que algunos consideran algo más que intervencionista. Tenemos esta cuestión de la ley sobre la deuda y la jurisdicción, sobre lo cual después hablaremos, porque me parece que tiene dos costados particulares. Tenemos también, entre toda esta locura, la acusación a una empresa de pronto de terrorismo que después van para atrás. La impresión es que estamos en un estado de economía de guerra, pero nunca nos dijeron que estábamos en un estado de economía de guerra. El problema no es lo que nos dicen, sino que lo terminan creyendo o no. El famoso relato es una lectura muy particular de los datos objetivos. La realidad que hace cualquier profesional es, después de la fortísima recesión empezada en el 98, que toca a fondo 2002-2003, recupera, aprovecha una mejora fenomenal del precio de la soja, aprovecha las inversiones en infraestructura de la década del 90, infla la economía, y eso es una cosa absolutamente normal, no tiene nada de nuevo modelo de país ni cosa por el estilo. Pero cualquier profesional sabe que la reactivación tiene un pico, termina y vuelve. Ahora estás en esta época. Entonces, el relato, yo no sé si se lo creyeron o no, pero no tiene que ver con... La profesionalidad es otra cosa. Entonces la profesionalidad te dice, recuperaste y ahora estás acá. Que tuvimos tasas chinas. Con respecto a la economía china, es una coincidencia estadística. Los chinos están haciendo otra cosa completamente distinta a la que estamos haciendo nosotros. Y ellos pueden seguir 20 años más o cosas por el estilo. Esto fue una recuperación cíclica que ya terminó y ahora estás en la parte de abajo del ciclo con problemas técnicos, con problemas políticos que tienen que ver la debilidad de fin del, digamos así, del periodo, ¿entendés? Entonces, acá la pregunta es, ¿ellos se lo creyeron? No lo sé. Segunda cosa que vos planteás, que tiene que ver con esto que yo te digo, los recursos son escasos. No leí el proyecto de ley de abastecimiento, pero no estamos en Suecia, no, estamos en la Argentina 2014, donde toda la impresión que vos tenés es que los muchachos de la Secretaría de Comercio, todos los que trabajan con la DEJAI, etcétera, etcétera, creen que si vos tenés más información, lo pones en una planilla Excel y no sé qué maravillas estrujas, sabés. Y la verdad es que la historia y la experiencia dice que saber es otra cosa. Saber lo sabe el lustrabota, saber lo sabe el pizzero, saber lo sabe el tachero, que no tienen Excel ni cosa por el estilo y saben lo que tienen que saber. La información meramente acumulada. Fíjate vos lo que es la tragedia. A los empresarios, la Secretaría de Comercio le pide información que ellos no tuvieron en cuenta para tomar decisiones. Y la Secretaría de Comercio dice que va a usar esa información para evaluar las decisiones que toman los empresarios. Es de mamado. Porque vos después al empresario le llamás y dice, perdóneme una cosa, usted el 3 de enero de 1900 no sé cuánto aumentó los precios 2,4%. ¿Me puede decir por qué? No me acuerdo. Yo le voy a decir por qué.
y entonces le das información que él no la tenía ni armada, porque la armó para mandársela a las autoridades. Entonces lo que digo, este es un desperdicio de energía realmente fenomenal. Si las energías sobraran, no es así. Si ellos tuvieran buenos diagnósticos, cómo funciona un empresario, cómo funciona un profesional, cómo funciona un inversor o cosas por el estilo, no harían la cosa que hacen. Perdone, además con esa ley, ya en la época de Perón, en los 50, cerraban negocios, le ponían el cartel de agio, los clausuraban. Tuvimos después la ley del propio Helbar, tampoco funcionó. ¿Eso no lo toman en cuenta? Da la impresión que no. Yo no tengo acceso directo a ello, pero da la impresión que no, a la luz de lo que dicen los diarios, que es, como te digo, el proyecto de ley, ¿te das cuenta? Es la idea esta de decir, yo sé buscar pasajeros mejor que los taxistas. Y mi ejemplo, siempre a los alumnos siempre les digo, a usted le va a enseñar a los tacheros a buscar pasajeros, por favor. Con relación a la otra ley, al cambio de jurisdicción, sí, te voy a decir dos impresiones. Una, es como intentar meter a que el resto de los partidos políticos, de los representantes en el Parlamento, acompañen esto y que digan, bueno, de un modo u otro hemos ido o estamos yendo al default o ya estamos en default, todos juntos. Y el que no lo hace es un buitre o está a favor de los buitres, como dice el compañero Capitanich. La otra cuestión, esto del cambio de jurisdicción, no solo está el cambio de jurisdicción, sino la anulación del banco que hace el fideicomiso fiduciario, que es el Banco de Nueva York. El propósito es que no opere más ese banco para que no se aceleren las demandas sobre la Argentina de los bonos. Ok. Primera respuesta. Hay que hablar con los especialistas. Y yo no soy un especialista. A mí me han llamado de Sena Radio, no te exagero. De Sena Radio a todos le digo lo mismo. Le digo, hablen con los especialistas, no conmigo. No, doctor, usted sabe explicar bien. Digo, mire, si es por hablar, con el mayor de los respetos, hable con Cacho Fontana, que habla mejor que yo. Pero le dicen lo que hay que decir. Entonces, esto es una cuestión de especialistas. De abogados. Abogados y algunos economistas, pero abogados. Ahora, vos dijiste una cosa muy importante al comienzo. Y esto se lo escuché. Perdón, ¿me podés repetir otra vez? Gracias, sí. No, esto lo escuché en otro programa político, donde alguien que sí leyó el texto de ese proyecto de ley dice, el artículo 1 dice exactamente lo que vos decís. Dice, todos los que pongan los deditos acompañan lo que hicimos hasta ahora. Y parte de la oposición dice, no quiero firmar por eso, independientemente del resto de las cosas, digamos así, técnicas. La impresión que yo tengo es esta. El gobierno ha decidido que a Griesa no le va a honrar el fallo. La única razón... Ni ahora, ni el 1 de enero, cuando ya no rija la cláusula. Por ahora, yo digo, esta es la impresión que me queda. Si pudiera de alguna manera pagarle al 93%, chau Griesa, ni siquiera se molesta ni ir a la próxima reunión. Junto a lo cual sabe, y tiene razón, de que aunque pague el juez el fallo, no le van a prestar, porque no le creen, excepto a tasas exorbitantes, que van a ser impagas y que ya generan nuevos default. Y nuevos buitres. Yo creo que el gobierno, desde ese punto de vista, tiene un diagnóstico realista que dice, la verdad, darle plata a Griesa es tirarla, porque no nos van a prestar. Ahora, ojo, esto tiene otros efectos. Sí, un momentito, antes de seguir eso, porque decir, no le van a prestar, pero los mercados no se cayeron. Hoy subió la bolsa. Todo el mundo dice que la Argentina está deprimida, que no hay actividad, cosa que es absolutamente cierta, que no le pagamos, que estás en default, pero la gente del mercado, no sé, fondos ultra agresivos, gente incauta o gente que sabe demasiado, no vende Argentina y por el contrario, compra Argentina. ¿Cómo es esa película? Hagamos un test. ¿A qué tasa el gobierno argentino agarra y dice... ¿Cuánto necesito? 5 millones de dólares. Voy a sacar un título a 20 años, 5 millones de dólares. Bueno, quiero ver a qué tasa. Ese es el tema. Ahora, vos decís, ¿por qué la gente por qué no cae más o cosas por el estilo? Primero, muchos bonos se están pagando. Segundo, mucha gente dice, me quedo, espero el próximo gobierno. Donde hay fantasías. Pero un 470 y pico de días. Puede ser lo que te No conozco a nadie del mercado que invierta a tan mediano o largo plazo. No encuentro otra aplicación de un tipo que sigue teniendo el título público. El tipo dice, me van a pagar o me están siguiendo, digamos así, pagando. Y esa es la razón por la cual se mantiene. Pero esto no quiere decir que salga a emitir un título. Claro, hay una cierta tasa. Lo digo con... Sí, sí.
También el gobierno de Gaza puede emitir títulos, Siria puede emitir títulos, Ucrania también, pero son distintas las tasas. ¿A qué tasa este gobierno se endeuda? Entonces, acá viene otra cuestión. Y la cuestión es esta, dice, no hay dólares. ¿Dónde no hay dólares? El problema de la credibilidad es fenomenal. Los argentinos, no en términos personales, los argentinos, tenemos fuera del sistema económico cualquier, 150 millones de dólares, el número que vos quieras, fuera del sistema. ¿Por qué? Porque no le crees. Algunos dicen, cuando viene el próximo gobierno van a llover los dólares. Calma. Cualquiera sabe que la experiencia argentina dice, al próximo gobierno le das el beneficio de la duda. Ahora nadie se chupa el dedo. Vos le vas a dar el beneficio de la duda y lo vas a estar mirando. Porque así como se da, se lo va a devolver. Y en cuanto a las oportunidades, va a depender mucho de quién sea presidente y cuáles sean las ideas con las cuales llega. Eso todavía está en duda y tiene que ser así. Los dirigentes políticos se besan, sacan a fotos, después se pelean, van, vienen. Hasta medio del año que viene, en concreto, no vamos a ver nada. Cuando hablan los economistas, yo siempre digo en todos lados, digo, muchachos, flaco favor le hacen los economistas que van a la televisión a hablar en público, a ratificar la fantasía de sus líderes políticos, con los cuales son afines, en vez de agarrarlos en privado y decir, vení que te explico. Está todo fenómeno. Vos en la tribuna decís lo que quieras, porque ganar, pero tenés que saber que, digo, la energía tal cosa, o el empleo tal cosa, o los precios relativos, cosas por el estilo. Muy importante, en todas las áreas, no solamente los economistas. Pregunta final y despedida, con entrega de Angelito. Sí. Para saber, es un test para saber si sos buitre o no. Cuando se vaya Cristina, económicamente, ¿vamos a estar peor o mejor? Depende. Ya hizo la respuesta. Pará. No, vamos a tomar en serio la cosa. Esto de buitre o no buitre, uno tiene que rechazar de plano. Es el famoso tema, vos te acordás en la época de Frondizi, que se decía, nacionalista de medio o nacionalista, digamos así, de fines. Frondizi decía, ¿quién hace la revolución? ¿El fabricante de textiles o el que anda panfleteando cosas por el estilo? Tenemos que hablar de cosas en serio. ¿Por qué tenemos que hablar de cosas en serio? Porque las ideas se transforman en políticas y las políticas definen empleo, salario, cosas por el estilo. De la misma manera que el garantismo y el abolicionismo mata gente. Yo no, Roberto, si vos tenés una teoría extraña sobre el origen del universo, no me calienta nada. Pero si vos tenés una teoría extraña acerca de por qué tenemos delitos o por qué tenemos desocupación, tenés más muerte y tenés más desocupación. No es chiste. Entonces digo, señores, hablemos en serio. Bueno, muchas gracias. Antes que me raje, un momento. Sí. Dos. Primero, Esta es las segundas 100 columnas que publiqué en La Nación. No está agotado, te digo porque, bueno. Juan Carlos de Pablo. Y este lo publiqué en el año 95, estoy flaquito. La gente que me conoce de joven dice, este es el flaco de Pablo. Y tenía Apuntes a mitad de camino. Una voz mucho más contundente. Mucho más contundente. Este también lo podés ver en mi página web. ¿Por qué te traje este? Porque en diciembre de este año se cumplen 50 años que soy licenciado en Economía. No que soy economista mucho después. Licenciado en Economía. ¿Y qué hice? Lo único que sé hacer, escribí otro libro. Así que cuando me lo publiquen, vuelvo y te lo regalo. Bueno, muchas gracias. Y a ustedes, que para ustedes, si él es lo único que sabe hacer, ustedes lo que deben hacer es leerlo. Los invito a verlo a Vicente Massó y a otros temas que no tienen nada que ver con la economía. En un minuto, porque aparte, por ahí hasta les cuento del romance que hubo en la Convención Constituyente de la Reforma Constitucional de la Argentina del 94. ¿Seré capaz de atreverme a contar ese romance? Lo vamos a hablar con Vicente Massó. Gracias. Vicente, la primera curiosidad, y no es para volver a la historia, los 20 años atrás, pero lo cierto es que el gobierno se organizó para participar de los festejos de este 20 aniversario de la nueva Constitución. Y después se borró. Sí. ¿Me lo podés explicar? No te lo puedo explicar porque yo no tengo una explicación, como tantas otras cosas. Y ellos tampoco han dado la explicación sobre esto. No lo sé, pero las rarezas son tantas en lo que concierne al kirchnerismo que esta sería una más. O quizás porque son tantos los problemas de mucha mayor envergadura que tienen, que este pasó desapercibido y no perdieron un minuto. No, pero sí, habían planificado el envío de delegados, todo. Sí. Íbamos a hacer la gran fiesta de la democracia. Sí. Además, en ese lugar, Cristina se destacó mucho.
Y Néstor también. Los dos, por distintas razones. Exacto. Bueno, ahí es la famosa frase de donde se descubrió que Kirchner era un hombre afortunado en el sentido de que tenía mucha fortuna, porque lo planteó así el expresidente Alfonsín. No sabía. Y Cristina Fernández batiéndole palmas al menemismo, a más no poder. Exactamente. Ahora, al margen de esas historias, Sí, porque por siempre supuesto. hace 20 años nosotros también debemos tener alguna foto en la cual salimos movidos, ¿no? ¿Para qué sirvió? Mira, yo no estoy ni entre los que la endiosan ni entre los que la mandan al infierno. En los últimos días o en las últimas semanas, lo que ha privilegiado es el endiosamiento de la reforma del 94. La verdad que si uno se pone a pensar cuál fue el propósito, más allá de las aspiraciones y apetencias ya sabemos personales. todos cuál es De el acuerdo, pero me parece que en esto, Roberto, tenemos que distinguir el contexto, que vos lo analicías con arreglo a una especie de eje de coordenadas de tiempo y de lugar, cuáles eran las apetencias de Menem y cuál es la de Alfonsín en ese momento, hace 20 años, de lo más importante, porque aquello pasó y quedó en la historia. El texto constitucional del 94 es el que rige. Aquellos son formas, esto es el fondo. Más allá de las apetencias personales, ¿cuál era el fondo de la cuestión en unos y otros? Eliminar el hiperpresidencialismo. Falso. Terminó en nada. El Consejo de la Magistratura como instrumento idóneo para atemperar el dominio por parte de la justicia de la política. Abajo. Fortalecer el federalismo. Quedó en... Bueno, entonces... Perdón, el tercer senador. Me Tercer acuerdo senador. que después alguien de los que lo impulsó, como César Jarolaski, después terminó cuestionando no solo al tercer senador, que era radical, sino al propio Senado que dijo que no servía para nada. Es como la quinta rueda del carro, el tercer senador. El ministro coordinador o el primer ministro, lo que se quiera. La verdad es que, una vez más, es un típico caso de ingeniería social normativa. ¿Qué quiere decir esto? Suponer que en un país que tiene una constitución fáctica, sociológica, que poco y nada tiene que ver con el texto del 53, con sus sucesivas reformas, una reforma más iba a cambiar la realidad de todos los días porque lo dijesen 200 constituyentes en Santa Fe. Bueno, esas cosas, cuando se hacen en general, no tienen el éxito que algunos suponen cuando se sientan a reformularla que va a tener. Y la verdad es que, mal que nos pese, porque no es una constitución sociológica de las que yo diría me enorgullezco, somos lo que somos. Y el texto normativo no va a cambiar eso, como no cambia ni el hiperpresidencialismo. Bueno, pero la del ni 53, digamos que constituye un episodio más ¿Duda? que trascendental en la vida por de este supuesto país. que lo es. ¿O es? ¿No es? También fuimos eso otro. Claro que fuimos. Lo que sucede es que ese texto, esa realidad, hoy nos rige. La verdad es que la Constitución Real Argentina tiene poco que ver con el texto del 53. Tiene Bueno, poco que ver. la aplicación, y creo que además... ¿Y por qué no se aplica? Exactamente. No, y con la paradoja de que, por ejemplo, uno de los que estuvo en contra, que fue Fernando de la Rúa, Sí. fue el que más se benefició, porque después lo eligieron jefe de gobierno. Sin duda. Todo eso hoy es casi anecdótico ya. Sin duda. Aunque A nadie le mueve un pelo la Constitución del 94. Aún a los partiendo de protagonistas. la base de que es la Constitución. Es decir, es la última reforma y en teoría rige, pero los problemas pasan por otro lado. Bueno, pero de ahí hemos sacado algún presidente. Tenemos ahora a Lilita, que ahí se disparó. Me acuerdo cuando Alfonsín decía, no se preocupen que yo la contengo. Qué presuntuoso. Pero bueno, ya pasó todo eso y hoy tenemos 3 candidatos presidenciales. Así es. Vamos primero con el que esta semana produjo alguna novedad diferente, que conquistó un nuevo intendente para su grupo, que es el caso de Massa con el intendente de Bahía, que Sí, sí. debe ser vecino tuyo, lo debes conocer. ¿Cómo no? También consiguió otra adhesión, la de un gobernador, el de Río Negro, Exacto. y además se reunió con De la Sota y con Rodríguez Aya e hicieron un acuerdo. Seguramente. ¿Qué significa, digamos, frente a los otros dos que están compitiendo? ¿Que le saca ventaja, que no le saca ventaja? Porque te digo que yo en las encuestas no creo ninguna y no voy a entrar en la tontería de decir que son todas pagas. No. Pero son todas pagas. Yo en general creo en muy pocas.
Las más son pagas y algunas son groseramente mentirosas. Las menos creo que son serias. Y la verdad es que la seriedad no tiene como base que me guste lo que publican, sino el track record. Es la cosa más sencilla del mundo, Roberto. Fíjate qué decían los encuestadores en las últimas 3 elecciones, no el día antes, 10 días antes. Y me parece que te vas a dar cuenta quiénes mienten de aquellos que a último momento dibujan las cifras. Pero como quiera que sea, yo te diría... es como si me vendieras un prospecto de un fondo de inversión. Bueno, pero yo te diría, demos nombre, Federico González, Raúl Aragón, Hugo Jaime, Carlos Fara, yo les creo. ¿Querés que te diga los que no creo un campeón? Te lo puedo decir, lo sabemos todos. ¿Tenés ganas de pelearte? No, pero... Yo no tengo problemas, Empezando por Poliarquía, cuyas últimas encuestas son verdaderamente escandalosas. Pero dejémoslo ahí. Yo te diría, hay 3 candidatos. Me parece básicamente que en función de la recusación por parte del 80% del país al kirchnerismo, el candidato que quede abrazado o que insiste en abrazarse, esto tiene nombre y apellido, Daniel Scioli, al kirchnerismo, puede ser que entre en segunda vuelta. Yo lo dudo, pero yo no tengo la bola de cristal. Ahora, lo que sí firmo es que en un eventual balotaje, Scioli no es presidente de la República ni vestido de San Pedro. Ahora... quedan los otros 2. Está bien, ya vamos a ir a esos otros 2. Dentro de ese esquema, la alternativa que le quedaría a Scioli es romper con el cristianismo, sí, según tu expectativa de vida para el gobernador. Así es. Ahora, si rompe, ¿qué hace? Sí, bueno, claro. Si no tiene ni una unidad básica. Me parece que ya perdió el tiempo. Es decir, el tiempo que tenía, la última gran oportunidad, fue antes de las PASO del año pasado. Ahora, el margen de maniobra que tiene, a mi juicio, es escasísimo. No quita que pueda haber un último arresto de no sé si decirle de valentía, realismo, poner el nombre que quieras, entre abril, marzo del año que viene. Pero yo lo veo difícil eso. Ya hablamos un poco de Massa y de su crecimiento y su captura de otra gente. En el caso de Mauricio Macri está aliándose con gente en el interior, sobre todo el radicalismo. Inclusive ya, como se siente poderoso, ya ni siquiera persigue demasiado la posibilidad de asociarse con UNEN, por lo menos es lo que dicen algunos de sus asesores. Esta especie de crecimiento de Macri, ¿qué te parece, fugaz? No, me parece que es una tendencia. Macri ha venido creciendo sin prisa y sin pausa desde octubre del año pasado. Y hoy la verdad es que alguna de las principales encuestas, a mi juicio serias, le pisa los talones a Scioli. Y tiene todavía para crecer, porque una de las grandes incógnitas que me parece que todavía no han sido despejadas y difícilmente se despejen hasta que no decante más el panorama, es qué va a suceder entre Macri y el electorado potencial de la UNEN. Roberto, a mí la UNEN, la verdad, lo que piensa Tumini, Donda, Pino Solanas, Carrió, Sanz, interesa poco. ¿Qué va a votar? Olvídate de la izquierda de ese conjunto. ¿Qué va a votar el radical típico? Que todavía conforma una constituencia electoral importante. ¿Cómo va a decidir su voto? Ese es el tema, más o menos si hay o no hay acuerdo. Ahora, Macri yo creo que tiene una gran posibilidad de seguir creciendo. Lo mismo que Massa, porque también está la otra gran pregunta. Cuando vayan a balotaje, el que pierda de estos 3, ¿cómo va el perfil de ese voto? ¿Hacia dónde va a ir? Yo te digo, hoy falta un año y es un país donde vuelven, Roberto, a crearse todas las expectativas que conformaron un panorama crítico en enero. La verdad es que la pregunta que todos nos hacíamos en enero, muchos más en petit comité que abiertamente por temor o por lo que fuese, es así no duran, ¿qué van a hacer? Salió Frávega y contestó la pregunta. Estamos de vuelta ante un enero corregido y aumentado, porque las dificultades son muchísimo mayores, las suspensiones que no existían de personal existen hoy, es decir, hay una serie de, más allá del default, etcétera. Con lo cual, la pregunta es, falta 1 año y 2 meses para las elecciones y un gobierno que no sabemos si termina. Te agradezco. Veo que no incluiste al kirchnerismo
como competidor en la instancia final del año próximo, pero bueno, otro momento la seguimos. A ustedes los invito a conversar acá con Gustavo Vera, recordándole dos cuestiones. No me olvidé de hablarles del tema del romance, se los voy a decir, y Gustavo Vera nos va a leer la carta que le ha mandado el Papa, creo que ayer, con lágrimas en los ojos, sobre el tema del desalojo de Lugano, aunque no es por esa razón que lo hemos convocado a Vera, porque en este programa religión no hacemos. En un minuto estamos con nuestro invitado. Gracias, Vicente. Gracias, Roberto. Antes de la entrevista con Gustavo, quiero decirles que Vicente Mazós dejó este libro para ustedes, que lo guardamos acá, el que quiera lo reclama. Me quedó pendiente un tema que yo dije casi con picardía de programa de la tarde sobre el romance en la Convención Constituyente de hace 20 años, y para evitar especulaciones, suspicacias y no dar la información, reconozco que entonces, que se vivió un momento particularmente intenso de la vida política y había mucha gente más joven, creo que hubo más de un romance. Algunos encuentros casuales que, bueno, no prosperaron con el tiempo. Hubo sí uno de alguien que es una figura política argentina, que luego fue constituyente, luego fue embajador de este gobierno, es legislador y que terminó casándose, creo, con su secretaria. Les corresponde a ustedes deducir y no pensar en otro tipo de romance. Vamos a empezar, superado este capítulo amoroso, algo un poco más difícil, que es la carta o el mail que Gustavo recibió hoy del Papa Francisco. ¿A qué hora? A las 4 de la tarde. Y está referida al desalojo del barrio Papa Francisco en Lugano. ¿La podrías leer, si Sí. no es demasiado largo? Primero, brevemente un contexto. A ver, el Papa, cuando era Bergoglio, desde el año 93 que trabajó fuertemente en Lugano, trabajó junto con la defensora del pueblo Alicia Oliveira, en el tema, detectó el tema de la contaminación, la leptospirosis al principio, trabajó con Gustavo Moreno, el asesor tutelar de menores, trabajó con el juez Gallardo, conoce de memoria la villa de Lugano, la conoce de memoria. Es más, cuando fue el conflicto indoamericano, mientras a Caputo recorría dentro del indoamericano, Caputo es de la Pastoral Social, Bergoglio estaba dando una misa a 100 metros de ahí. O sea, conoce y pide especialmente que sobre ese barrio, ¿sí?, información sistemática. O sea que viene al tanto de lo que está pasando en Lugano hace bastante tiempo, por diversas fuentes. Cuando le dimos un relato de todo lo que pasó el sábado, que no fue solamente mío, obviamente, porque recibió relatos institucionales y de todo tipo, hoy, lunes, aclaro que los lunes nunca contesta, en general contesta los domingos o los martes, que es el día que que descansa. La última vez que contestó un lunes fue cuando dijo rezo por el hijo, cuando empezaba Vudú a ser sometido a indagatoria. Y en la carta dice: querido hermano, acabo de leer tu correo. Tu frase final logró sintetizar mis sentimientos. Parecía gasa y me puse a llorar. No entiendo nada. A esa gente, a esas mamás con chicos, los acaricio con mis lágrimas. Cuando regresaba de Corea en el avión, hablé de crueldad. Parece que la crueldad se nos instaló en el corazón. Una crueldad vestida con tantos ropajes. Entre comillas, ¿qué me importa? Entre comillas, que vayan a trabajar. Entre comillas, es gente insociable. Palabras que no justifican, sino que manifiestan tanta crueldad. Estoy cerca de esa gente. Rezo y pido que no los dejen solos. Y estoy cerca de ustedes, los que se acercan a ellos. Con mucha pena en el corazón, un abrazo, Francisco. Yo no conozco demasiado ni siquiera por cercanía este episodio de Lugano, pero sí escuché a un sacerdote de la villa que estaba enfrente, que él decía que era insostenible la vida en ese lugar porque todo ese lugar estaba dominado por grupos violentos dedicados al narcotráfico, a la compra-venta de las tierras, no, casi... Lo que dijo el padre Franco, y está publicado en La Nación y en varios... No, yo lo escuché por la radio, no sé si... Lo que dijo el padre Franco, que es el que trabaja en la villa junto con el padre Sebastián, es que habían liberado la zona, concretamente, que se habían producido una serie de delitos que se le pretendían imputar a los vecinos del barrio Papa Francisco, pero lo cierto es que la historia demostró, o por lo menos la historia judicial está demostrando, que estos delitos no ocurrieron por el barrio Papa Francisco. Por ejemplo,
el asesino del adolescente en Jumbo, lo agarraron en la Villa 20, no vivía en el barrio Papa Francisco, había estado detenido por homicidio seguido de por robo seguido de intento de homicidio. Los tiroteos que hubo hace 2 semanas eran de 2 personas que iban en un auto robado, que no eran de Papa Francisco, venían de la provincia y los venía persiguiendo la policía. Casualmente, los tiroteos se estallaron en la puerta del barrio Papa Francisco. Nosotros hicimos 3 denuncias penales y se lo llevamos a Bernie personalmente, identificando con nombre y apellido 2 bandas narcos, dónde se ubicaban, quiénes eran, ¿sí? Y dónde había que agarrarlos. Y eso fue aportado por los vecinos del barrio Papa Francisco. Los vecinos del barrio Papa Francisco, que todos los miércoles hacían una misa con el padre Franco y que estaban construyendo una capilla dentro del lugar y que habían presentado un proyecto para sanear y urbanizar por etapas todo lo que era el ex cementerio de Auto. Hay que tener presente que el 60% del cementerio está usurpado por la Policía Federal. Digo usurpado porque legalmente es de la ciudad y Nación no lo quiere entregar. Y eso es lo que generó también contaminación. Exactamente, y está contaminando todavía hay autos tirados, tener ratas, andar, mirá, no sirve para nada. El 40% restante era el barrio Papa Francisco y la prueba evidente de que los vecinos esperaban, ¿sí?, las gestiones que estaban haciendo en la legislatura y en la justicia es que si vos mirás, la abrumadora mayoría no se puso a construir casas de material. O sea, eran casas de cartón, de chapa, porque todo el mundo pensaba que se iba a sanear por etapas, concretamente. Primero el 60%, pues si la federal desalojaba concretamente, se construían unidades, lo habían hecho con los arquitectos de la UBA. Es un proyecto de ley que acompañaron 5 legisladores, que hoy se pretendió tocar en la Comisión de Vivienda y el PRO se levantó. Directamente ni siquiera quiere tocarlo, como no quiere tocar ninguna urbanización de ninguna villa. O sea, vos tenés en la ciudad que por lo menos tenés 160.000 personas en situación de gravísima emergencia habitacional, tenés por lo menos medio millón de personas que tienen problemas o dificultades, concretamente, y tenés 370.000 viviendas ociosas según el último censo. En Holanda, no en Corea del Norte, no en Vietnam, en Holanda, en Nueva York, en Suecia, ¿sí?, existe el principio de vivienda social. O sea, si vos tenés una cantidad importante de viviendas ociosas, pagás un impuesto adicional que va a un fondo de vivienda, salvo que la vuelques efectivamente al alquiler. En Holanda, al 6º mes, que no la alquilás, te la alquila directamente el Estado, te hace un depósito judicial y te la alquila la tasación que ellos fijan. Pero te da el tiempo, te dice, tenés que alquilarla. Si tenés muchas viviendas, tenés que moverla, porque en principio no puede haber 370.000 viviendas ociosas, que además con el agravante de que el GAFI, en el 2011, cuando nos estaban por expulsar el Grupo Acción Financiera Internacional, sí, porque nosotros de las 23 condiciones para luchar contra el lavado de dinero que habíamos acordado con 160 países, no cumplíamos con 21. Sí, hay que recordar que en este país, en los últimos 30 años, tenemos solamente 2 sentencias firmes por lavado de dinero. Un carnicero cordobés y un grupete de mexicanos que trajeron $400.000 trucho, punto. Después un festival de lavado de todo tipo, que si querés te lo cuento con lujo de detalle cómo funciona. Fideicomisos, sociedades anónimas, el juego, narcotráfico, talleres clandestinos. Perdón, una sola inquietud. Sí. Vos con este brío, entusiasmo y pasión, ¿también le hablás así al Papa cuando lo ves? Porque la verdad que sos como incontrolable hablando. Bueno, a ver, nosotros tenemos más de 200 denuncias penales de todo tipo y en varios lugares del país. Hemos cerrado las casitas de Río Gallegos que había habilitado el propio Néstor Kirchner, ¿sí? Se las había habilitado en predios fiscales. Perdón, las casitas de placer. Sí, sí, por supuesto. Casitas de trata y proxenetismo. Hemos denunciado 117 búnkeres en Rosario, que son los que precipitaron el desembarco de la Gendarmería. Hemos denunciado, por ejemplo, las 7 bandas narcos que operaban en el centro de Córdoba, concretamente, salió en todos los diarios. Hemos denunciado 100 puntos de venta narco en barrios de clase media y media alta en la capital federal, que el fiscal Delgado acreditó como cierto y le exige a Ollarvide que actúe, que mira para el techo. Hemos denunciado más de 117 marcas por basar su producción en talleres clandestinos con trabajo esclavo. Hemos denunciado más de 3.000 prostíbulos en todo el país. Para un segundito. No es que estoy hablando por boca de ganso. No, todo está judicializado, hay condenas en algunos casos. Vos mencionaste en algún lado responsabilidad de los Kirchner, en otro lado responsabilidad del PRO. Digamos, eso es lo que uno tiene más cerca. También has hablado de responsabilidad del gobierno socialista de Santa Fe y del gobierno de Córdoba de José Manuel de la Sota. ¿Vos dónde estás políticamente? Yo estoy concreta. A ver, yo creo que en este país tenemos un problema muy grave. Tenemos una situación de mafiosidad, ¿sí?, que es diferente a la corrupción, es un salto cualitativo. O sea, la corrupción concretamente es apropiarse de lo público con fines privados, ¿correcto? La mafiosidad es la asociación de la corrupción con la mafia del crimen organizado.
Esto es lo que ha ocurrido en la Argentina en los últimos años. Dame un ejemplo. Un ejemplo, pues la causa de Servini y Cubría. O sea, tráfico de 40.000 efedrina. kilos de efedrina, concretamente para abastecer a los carteles narco-mexicanos, que en ese momento justo les cortaban la importación de efedrina, que era básica, que era clave para poder hacer los precursores, digamos, como precursor químico, para hacer las pastillas de diseño, que es lo que más se vende en el mercado de la droga. ¿Sí? Un ejemplo. Otro ejemplo, 78% de la producción textil está basada en talleres clandestinos con trabajo esclavo mediante mecanismos de trata, donde traen a gente de Bolivia y en el caso de Córdoba, de Perú concretamente, para someter a la servidumbre a los trabajadores. Cosa que hemos filmado, denunciado, en muchos casos hay sentencia firme, en otros hay indagatorias, procesados, etc. ¿Sí? Tenemos más de 8.000 prostíbulos ilegales, porque están prohibidos desde 1936, de la ley de profilaxis. Tenemos 2 leyes de trata que son un como si, para engañar, digamos, a la comunidad internacional, y es como si combatiéramos algo que no se combate, que cada vez se multiplica más, y tenemos concretamente, somos el primer consumidor latinoamericano de cocaína, datos de la ONU, el tercer exportador mundial, datos de la ONU también, tenemos el más alto consumo de pastillas de diseño de toda Latinoamérica en estudiantes secundarios. Entonces acá hay una mafiosidad grave, hay una causa donde se está investigando si la campaña del 2007 de Cristina no fue financiada a través del tráfico de efedrina, concretamente. Yo te pregunto, a ver, Scioli, Macri y Massa reconocen ante las agencias, digamos, de encuestas, que la campaña presidencial le va a salir 80 millones de dólares. Decime de dónde van a sacar el dinero. Decime quién lo financia. Yo te puedo contar, por ejemplo, gente arrepentida de la salada que me ha contado que en campañas anteriores bancaban a uno y bancaban a otro. A ver, bueno, todo lo el que emporio... hacen es lo que suelen hacer los empresarios. Bueno, a ver, si no cortamos con esta mafiosidad, estamos en el horno. Porque acá se nos contó el cuento que si los políticos ganaban bien, y de hecho ganan muy bien, un senador entre sueldo, viático, etcétera, se lleva como casi puede llegar a arrimar hasta las 100 lucas, desarraigo, etcétera, ¿sí? Hay un montón de legislaturas provinciales que ganan 60, 70 lucas. Bueno, vos también ganas bien como legislador. Sí, y dono todos los meses 60% ante escribano público y lo publico a organizaciones del bien común. ¿Por qué? Porque propuse concretamente que todos los legisladores Te servía un penal. tienen que ganar como un director de escuela o como un director de una guardia de emergencia de hospital. O sea, digamos, ¿por qué un servidor público va a ganar 5, 6 o 7 veces más que el público? Primero. Segundo, propuse que los legisladores se atiendan en hospitales públicos. ¿Por qué los contribuyentes porteños, además de pagarle 51.000 pesos, ¿sí? tienen que pagarle el servicio de médicos? Una cosa increíble. O sea, funcionarios públicos concretamente que se atienden en una prepaga privada. Si quieren una prepaga, que se la paguen ellos. ¿Por qué el pueblo tiene que pagarle médicos a los legisladores? Bueno, obviamente, cuando propuse estas cosas, cuando propuse que a la mafia hay que denunciarla sin código de omertá, sin código de omertá significa sin código de silencio, concretamente, esté donde esté, y por supuesto que a muchos de mis compañeros se les pararon los pelos, pero así como creo que hay una mafiosidad transversal, creo que hay también honestidad transversal. O sea, creo que hay mucha gente que calla porque tiene miedo a los apretes, porque tiene miedo a perder el trabajo, pero si logramos organizar eso en un canal, que ya socialmente lo estamos haciendo con la hermana Marta Peroni en todo el país a través de la red antimafia, donde hay más de 40 organizaciones que están trabajando, las víctimas, los familiares de Once, las inundaciones de La Plata, muchos familiares de Cromañón, muchas organizaciones que luchan contra el trabajo esclavo y contra la droga, etc. Si organizamos esto también políticamente, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Bien común. Ese Que es justamente partido. lo que buscamos. Final, 2 preguntas breves. Evidentemente, con todo el espectro político no te llevas y te fuiste también de Carrió. Nos fuimos concretamente del Frente UNEN, al cual nos vinieron a invitar, porque nadie te regala el primer lugar de una lista. Nosotros dijimos que no, volvieron a insistir, porque, a ver, necesitaban evidentemente como necesitan, que es otra cosa que funciona en este sistema, digamos, de mafiosidad. O sea, en cada elección buscan de alguna manera figuras que no tengan prontuario, obviamente, ¿sí? Que van de mascarón de proa, y una vez que termina la elección, terminó el viaje de egresado, punto. Después, digamos, te pasa lo mismo que le pasó a Marto Llanarte, a María Eugenia Bielsa, a la rectora de Córdoba, que fue cabeza del Frente por la Victoria en la última elección. A vos también. A mí también, a Tayana mismo. Tayana, decime cuántas comisiones preside en la legislatura, ninguna. Bueno, ¿Cuántas pero fue canciller Petrella? durante cuánto tiempo. ¿Cuántas preside Petrella? No, pero te hablo de cualquier partido, no te estoy hablando de tal o cual. A ver, lo que te quiero decir es que el síndrome de van a uno, digamos, ponen como primero a organizaciones o personas que tengan de alguna manera algún nivel de prestigio social, pero después lo que cocina el guiso son las sábanas. O sea, gente que la gente no sabe ni qué. La gente sabe al primero, segundo y tercero que vota. Después el que va séptimo, el que va octavo. No tiene la menor idea. Y esos son los que tienen el poder. Obviamente, son los que cocinan el guiso.
te voy a dar un angelito, ya que vos tenés, a pesar de que vos tenés protección papal. La pregunta es, ¿cuántas cartas tenés del Papa? ¿Es cierto? ¿Más de 130? Y imagínate, desde que asumió, entre 1 y 2 por semana. Sos como una especie de hijo directo. Compartimos las mismas causas. No es casualidad porque pensá que el Papa es jesuita y pensá que los jesuitas fueron expulsados de Latinoamérica arbitrariamente en aquel momento por el Imperio Portugués y Español y con el aval del propio Papa de aquel Digamos entonces. que el Papa tuvo bastante que ver. Justamente por luchar contra la esclavitud, justamente por rescatar aborígenes de Namite y de Yanaconago, por rescatar esclavos, concretamente en el área de Portugal, y por armar esas emblemáticas misiones jesuíticas donde los panes se repartían en partes iguales, donde vivían en comunidad y fraternidad, y esto les costó la expulsión no solamente de Latinoamérica, también de Europa se tuvieron que refugiar concretamente en Rusia. Bueno, Mira, yo te traje pasaron varios siglos para que recién pusieran un jesuita como papa, ¿no? Exacto. Te traje algunos regalos que tienen que ver con este tema. Primero es una campaña que el Papa apoyó cuando era Bergoglio. Se llama No Chains. ¿Qué es No Chains? No Chains es una red de cooperativas que se han formado en varias partes del mundo con trabajadores que han roto con la esclavitud. Dame que lo muestro, No Chains significa sin cadenas, ¿sí? Y está formado por la cooperativa La Alameda, que está formada por trabajadores que salieron de talleres clandestinos, la cooperativa Retorno a la Dignidad de Tailandia, la cooperativa Defense Shop de Filipinas, una cooperativa de Indonesia y una asociación de mujeres trabajadoras de Hong Kong. 5 países, 5 cooperativas que empezaron a armar concretamente una marca global para demostrar que se puede producir sin necesidad de explotar ni de esclavizar a nadie, concretamente. Después te voy a traer algo que tiene que ver con Mundo Alameda, que es la cooperativa local acá, digamos que es para chicos, ¿sí? Un vestidito que se armó también. Ah, mira vos. Hay mucha producción de esto. Sí. Todavía es grande para mi nieta así que lo voy a tener que dar a ustedes. La bolsa que armaron los compañeros, que también dice libre de trabajo esclavo. Y como Giacobbe ya te trajo los rosarios, cuando los llevamos a Roma, te dejo las estampitas de Francisco, que son del Vaticano, que están bendecidas por él, para gente que lo necesite. Bueno, también acá para ustedes hay más de media docena de estampitas de Francisco, así que te agradecemos la participación. La próxima vez te vamos a dedicar un programa completo con un vaso de agua para que te hagas tus interrupciones. Y a ustedes los veo el próximo lunes. Espero que lo hayan disfrutado o por lo menos hayan aprendido. Muchas gracias y muchas gracias a ustedes.